En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Efecto Metanoia. Bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster, me acompaña esta vez Mauricio Jiménez y hoy tenemos un capítulo especial ya que entrevistaremos a una colaboradora de Metanoia, Sol Giuliani, que también es cofundadora de Hobbies. Es un emprendimiento, una startup donde hacen gestión cultural de triple impacto, pero también es integrante de la primera temporada del podcast Cambio y Huella de Metanoia. Así que muy interesante. Hola Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tal el lunes? Hola, hola Dani, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Disfrutando el verano alemán, calorcito, por fin. No, el verano malagueño ya le hablaba al arroz, no, ni mencionarlo. Vuelta loca, ¿no? Me No, imagino. ni mencionarlo, o sea, no, con razón aquí tienen siesta de 3 horas, no se puede funcionar en verano en la tarde, o sea, no Me me cabe duda imagino. la relación intrínseca que tiene el humano con el clima, o sea, de su forma y su personalidad y las culturas, de cómo afecta realmente el clima en la personalidad cultural, en la idiosincrasia que se puede tener, o sea, es muy, muy fuerte. Ya, pero nos Sí. podemos ir ahí por la rama, no podemos. No, temazo, qué tema aquel. Pero sí, así que para no extendernos tanto, como siempre, queremos comenzar agradeciendo a la Reserva Biológica Willow Willow por apoyarnos a promover una forma más armoniosa y sostenible a través de este hermoso programa de radio y que nos han apoyado desde su inicio y ya llevamos 65 programas. Así que muchas gracias, Willow Willow. Y como mencionaba antes, vamos a hablar de un podcast interno de Metanoia, del área de cultura Metanoia que Mau lleva. Así que Mau, partimos por quizás que tú nos cuentes, uno, qué es el área de cultura de Metanoia y dos, qué es el podcast Cambio y Huella. Excelente. Sí, bueno, lo de cultura ya lo hemos hablado, pero nos encanta darnos vueltas sobre lo mismo porque es muy entretenido el tema. No es darnos La, vuelta, cu- es reforzar. es reforzar. La cultura regenerativa son sistemas humanos, sociales, que permiten entablar una relación, un diálogo a través de la propia naturaleza humana con el entorno, con la naturaleza que nos rodea, siempre parado en el paradigma, la idea, la filosofía de que todo es naturaleza, por lo tanto, cuando se conecta la naturaleza individual con la del entorno, se produce una magia, como siempre decimos en Metanoia, se produce un efecto transformador, un efecto regenerativo, algo pasa, algo pasa. Entonces, la cultura regenerativa es generar condiciones para que se manifieste esa conexión. Y ahora, dentro de ese contexto, ya que me paso a la segunda pregunta, ¿qué es este podcast Cambio y Huella? Eh, es un podcast interactivo que hicimos en colaboración con Hobbies, una factoría de triple impacto argentina, y su foco está en el emprendimiento, en startups como la nuestra, como la de Sol, que ya viene al siguiente bloque, como la de muchas otras startups que están apareciendo hoy día, y reflexionamos, conversamos y finalmente extendemos preguntas. Yo creo que eso es lo más importante, extendemos preguntas de emprendedores hacia otros emprendedores. Por ejemplo, hay uno que es va a ser un spoiler de los que vienen, pero también para ir calentando motores de los siguientes que vamos a ir sacando. La cultura del dinero, por ejemplo. ¿Cómo nos relacionamos como emprendedores con el dinero? Y después aparece el tema que es transversal a todo el podcast, y con esto ya tiro el siguiente ingrediente a la sopa, que es el que vamos a estar conversando toda la sesión con Sol, el propósito. Entonces, ¿cómo me relaciono, por ejemplo, con el dinero? Si mi proyecto es con propósito, distinto a un proyecto que trae un emprendimiento más tradicional o más convencional. Entonces, Cambio y Huella finalmente es una propuesta interactiva que invita a reflexionar y a tomar acción. Siempre vamos dejando tips, los emprendedores que nos van acompañando, que son nuestros invitados, invitadas, nos van a dejar material, nos van a dejar acciones concretas para realizar. En nuestros ecosistemas de emprendimiento, proyectos y que finalmente activan esta conexión con el propósito, con el triple impacto y con nuestro ecosistema social. Me encanta tu respuesta, creo que queda muy claro y espero que durante este programa genere la suficiente intriga para que lo vayan a escuchar en Spotify, ¿cierto? Porque ya lo pueden encontrar ahí van a encontrar los siguientes capítulos, también si siguen @efecto metanoia van a poder enterarse de los capítulos que ya está haciendo spoiler,
aquí, Mau. Pero también me interesa mucho destacar que como Metanoia, o sea, lo hemos hablado en otros capítulos, nosotros tenemos distintas áreas, ¿no? Y una área es esta de cultura regenerativa, también nuestra área como más de consultoría, generando un área más editorial también, pero que hemos tomado también nosotros un proceso de reflexión y un proceso de esa conexión con el propósito y de que ahora realmente queremos caminar más hacia esa labor de ser una fundación, a tratar de ser un aporte, a estar en ese constante beneficio del otro, de esa conexión que decía Mau, de el humano con su naturaleza y la naturaleza que nos rodea, y cómo se expresa eso. Entonces, una gran parte de esa expresión es la colaboración. Entonces, también darlo como ejemplo de que esa es una de las formas que tiene Metanoia de poder generar un podcast colaborativo, de poder generar talleres colaborativos, charlas, seminarios, tertulias que la vamos a retomar ahora, así que hacer una invitación abierta a al que le resuene, al que realmente descubre su propósito y dice yo necesito colaborar en temas de cultura regenerativa, que aquí hay una puerta. O sea, creo que, no sé, si tú quieres extender la invitación aún más, Mau. Sí, bueno, la invitación, a ver, voy a contar un poco la intimidad de Metanoia. Las personas que han entrado a colaborar entran siempre con una inquietud personal, con una crisis de propósito. O sea, a problemadas porque no saben dónde manifestar como sus ganas de hacer algo con su talento. Y al entrar a este organismo dinámico, metanoico, lo que pasa es que empezamos a volcar todas esas preguntas a través de ellos mismos, ellas mismas, a sus talentos profesionales, y finalmente todos los proyectos Metanoia van quedando cargados de la personalidad. Entonces, finalmente, la invitación de la Dani es una invitación a explorémonos nosotros como emprendedores, como gente talentosa, como gente con habilidades, como gente con conocimiento, a través de la naturaleza misma de los ecosistemas sociales. Así que siempre pueden tocar la puerta de Metanoia, está abierto ahí, está la página web efectometanoia.com, nuestro Instagram, @efectometanoia. Y la invitación es a esto, a empezar a poner nuestros talentos, propósitos al servicio, a encontrarlos, incluso, no tengo propósito, no sé cuál es mi talento. Claro, ¿Quién eso ha sido un sabe? trabajo súper bonito con nuestros colaboradores también, de acompañarlos también en ese descubrimiento, en esa exploración de, ay, no tengo talento. Siempre hay algo que te gusta, en que el tiempo se te pasa sin darte cuenta, en que notas cómo sube tu vibración, ¿no? Tu frecuencia al hacer eso y cómo eso se puede ir descubriendo. Y también en nuestra trayectoria, tanto como comunicadores, Rose, tú y yo, como nuestro trabajo en Metanoia, nos hemos dado cuenta que para lograr esa transformación profunda, para lograr esa metanoia, es demasiado fundamental entender el para qué hago lo que hago, para qué estoy haciendo Sí, sí. esto, ¿no? Como si no está conectado el propósito con mi actuar, no es sostenible, no se va a generar un cambio, porque va a quedar en el mundo de la idea, pero no se va a bajar a lo tangible. Y eso realmente está súper comprobado por 10 años de que llevamos en esto y como cada vez que nos llega una empresa, un proyecto nuevo, un emprendimiento o una persona, nos damos cuenta que si no está esa conexión con el para qué, no importa todo lo que trabajes y hagas y digas y reflexiones, no va a bajar a una acción. De hecho, que entretenido cómo lo vas personalizando en nosotros, como institución y como personalidades también de los que estamos haciendo Metanoia, que es lo que decía la Dani al principio, es lo que nos lleva a decir hoy día como, a ver, replanteémonos hacia dónde vamos de nuevo, como por quinta vez, un poco para ver dónde encajan mejor nuestros propios talentos, que son procesos por descubrir. O sea, eso de que, no tengo talento, bueno, quién sabe, de qué se trata el talento propio. Esa es la gracia un poco, lo vemos en Metanoia, lo sentimos así, de vivir de todo, de la vida, de saber de qué se trata mi vida y dónde pongo mi energía, y dónde pongo mis horas de trabajo, dónde pongo El foco. mi foco, La exactamente. atención. Y eso es lo que nos lleva hoy día a decir, queremos dedicarnos más a estos proyectos porque vemos un impacto, porque vemos un impacto que nos mueve con más fuerza, impacto, todo tiene impacto, porque vemos que resonamos de una forma mucho más profunda y mucho más, sí, con mayor buena onda, por así decirlo también, fundamental esa parte, con proyectos más colaborativos, educativos. Claro, porque al final es lo que decimos, se trata de disfrutar, de pasarlo bien, como ¿por qué Mm, quieres hacer algo más sostenible? ¿Por qué quieres regenerar algo? Porque se siente bien. mm.
Porque resuena, es la entonces también brújula. un poco eso de que lo hablábamos también con la entrevista a Tomás de la sostenibilidad emocional, como cuál es el salario emocional de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo te está pagando eso emocionalmente a nivel de disfrute, de goce, de pasión, de conexión, de involucrarse, ¿no? Como que creo que tener eso consciente y lo mismo... creo que retomo lo que dijiste en algún momento de esta introducción, de que Metanoia es un organismo dinámico. Eso lo tenemos desde el día uno. O sea, llevamos 3 años en esto y Metanoia es un organismo dinámico y lo definimos de esa manera tan amplia porque está en una constante evolución. Y vamos pasando por nuestra quinta reformación interna o algo así, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo que va todo el Claro. tiempo cambiando, adaptándose y viendo esto para que siempre esté resonando. Sí, y que me encanta eso de que, como hablas de la satisfacción, eh, porque se siente bien, porque finalmente nosotros lo sentimos y lo reflexionamos y siempre lo hemos conversado también así, la satisfacción, este sentirse bien, es una consecuencia de la salud planetaria, de la salud de la naturaleza, vibrando en una frecuencia donde, ok, esto es, si se siente bien, casi como redondo, esto es, y esto es, viene tal vez de un lugar no solamente individual, sino que es colectivo. Se siente bien en la casa, se siente bien con la amistad, se siente bien con el planeta, se siente bien con el jardín, se siente bien con la empresa, se siente bien como, ok, ahí es. Porque es como una, ¿cómo decirlo? Es como esta conexión La activa, diciendo brújula, es como, la brújula al es la final. brújula, tocando los botones adecuados para decir como, ahí está. Sí, totalmente. Yo creo que con eso vamos cerrando también esta introducción de cuál es su brújula, ¿no? Lo que nos están escuchando, ¿qué los hace sentir que van por el camino que les hace bien a ustedes? Porque hay que dejar de lado también esas concepciones del camino correcto, de lo que está bien, porque está todo eso influenciado un poco por construcciones sociales, ¿no? Pero qué se siente bien a nivel interno, ¿no? A nivel tuyo, personal, y cómo eso se puede o sea, transformar en tu trabajo también. Así que esperamos que este podcast que ahora vamos a entrevistar a Sol también motive a más gente a involucrarse en el tema de emprendimiento con propósito. Así que muchas gracias, Mau, por esto. Yo creo que me quedaría aquí 1000 horas reflexionando Está sobre este buenísimo. tema. Imagínate, bueno, claro. Así que como nuestros temas favoritos. Y bueno, pero vamos a la primera pausa de hoy con la canción Sweet Jane de Velvet Underground y volvemos con Sol Juliane. Muchas gracias. Nos vemos. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jack's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wooden soldiers, all you protesters, you can hear Jack say, get ready, sweet Jane, come on baby, sweet Jane, oh, sweet Jane. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers, well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that
Estamos de vuelta en Efecto Metanoia para entrevistar a Sol Giuliani. Hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Qué gusto tenerte aquí. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Mau, ¿qué Hola, tal? Sol. Un placer tenerte. Estábamos diciendo ya en la introducción de que es un capítulo especial, que eres una colaboradora de Metanoia, así que Mau va a tener el honor de contar un poquito más sobre ti. Bueno, Ok, para contarles sobre nuestra invitada, Sol es gestora cultural y le apasiona empoderar a las comunidades a través de la innovación social en la cultura y el arte, un tema que para Metanoia saben que es un match pero exquisito. Su enfoque es generar propuestas integrales de triple impacto en los ámbitos sociales, económico y ambiental. Cree firmemente en el poder del arte para contribuir a la creación de una sociedad más empoderada, libre y creativa. Trabaja con equipos multidisciplinarios, creando conexiones entre empresas y organizaciones para potenciar sus proyectos a través del arte y la cultura. Un match contigo wow. también, Mau, ¿no? O sea, Imagínate, po, no solo con Metanoia. imagínate. Pues, un match increíble. Sí, ha sido ya un buen camino recorrido y bueno, para los que nos están escuchando con la Sol también convivimos en Málaga, no en la misma casa, pero en la misma ciudad y hemos hecho un montón de proyectos también en conjunto aquí. Así que es un honor tenerte hoy con nosotros y qué mejor que empezar con nuestro rinconcito Metanoia, que es la parte más filosófica y reflexiva de nuestro programa, así que no hay preguntas o respuestas más bien incorrectas, sino que está todo permitido y es para conocerte más desde ese lado personal y después irnos ya a lo más profesional. Así que la primera pregunta para ti, Sol, es ¿qué es la sostenibilidad para ti? Bueno, yo voy a decir que me preparé para esto, para ir al ser lo más concisa posible. La sostenibilidad para mí en este momento la considero como un ámbito de conciencia, de reflexión. Me cuesta cerrarlo a algo, a un ámbito y aplicarlo solamente, sino como que siento que en este momento de mi vida es ser consciente de las decisiones que tomo a la hora de consumir, desde información, consumo diario de compras, por ejemplo, hasta incluso les diría un paso más, trabajo. Dónde estoy trabajando, qué consumo dentro de ese trabajo, qué me aporta, y entiendo la sostenibilidad como hacer conciencia del poder que tenemos dentro de la sociedad a la hora de tomar decisiones en el consumo. Así me veo sí, como reflejada. Mira, eh, que buena, o sea, a ver, que entretenía la respuesta, como que ya haya un proceso de reflexión y bueno, repetir la palabra concientización de hábitos y de consumo. Te la voy a poner más difícil ahora o más profunda. ¿Qué es la Vale. regeneración para ti? La regeneración, les voy a confesar algo. Cuando estoy en estos momentos así de reflexión, de investigación, siempre voy al diccionario a buscar la palabra madre, porque desde ahí empiezo a hacer como todo un proceso, ¿no? De entendimiento, de comprensión quizás. Y en este caso busqué regenerar en el diccionario y la verdad que eso me llevó a la conclusión de que siento que la regeneración es realmente llevar a la acción de un modo coherente, consistente con lo que tengo a mano, lo que tengo cerca, lo que puedo, en esta toma de conciencia previa, ¿no? De entender qué era la sostenibilidad para mí, de entender que se puede mejorar algo también, porque es como, bueno, pero una mejora, lo diría como honesta y quizás no es de un lugar de generaciones futuras y tal, sino como que a veces pienso, digo, la Sol del futuro, ¿qué le gustaría de esto? Entonces, como que hacerme cargo de eso hace que quizás la decisión que tome previa va más a la conciencia mía, ¿no? Como de, bueno, a mí qué me gustaría, si vuelvo a este lugar, ¿cómo me gustaría encontrarlo? Si dentro de unos años voy al supermercado, ¿cómo me gustaría que sea? No sé, desde esas cosas. No sé. ¿Qué Sí, les no, pareció la está bueno, yo respuesta? también hago lo de ir al diccionario y ver desde ahí, pero más que versión de diccionario me gusta más eso de como qué
qué es para ti, ¿no? Cómo resuena esa palabra en ti, y escuchar un poco esto de la acción, y creo que eso es súper bueno, como de darse cuenta, como lo hemos dicho en otros capítulos, de que es dejar las cosas mejor al final, ¿no? O sea, de no quedarse con lo neutro o de no hacer mal, sino de ir un paso más allá y dejarlo mejor, ¿no? Como de restaurar, no sé, Mau, ¿tú cómo lo ves? Claro, Sí, me encuentro muy, mira, mientras hablaba y anotaba esto, anoté dos cosas. De ir a la madre o a la fuente, creo que la regeneración, casi teóricamente hablando, se basa de eso, es una vuelta, como tomemos el prefijo re, total. ¿cachai? Como que está ese volver hacia un sentido, una forma, es un método, un mecanismo, quizá como más humano, honesto, dijiste tú, y creo que eso igual es súper empoderante, un poco tomándome de la presentación también, como saber que en esta honestidad humana tuya, en esta Sol como más primitiva, más tú contigo mismo en tu propio speech, encontráis un mecanismo, encuentras una forma de asentar tus hábitos y tu forma de ser mejor como sociedad, como comunidad, como triple, como para todos los impactos posibles. Creo que ese es un poco, si no es eso la regeneración, ¿qué? Eso es Total, lo que me hace. claro, porque me parece, siento muchas veces como las palabras se hacen muy grandes con la cantidad de información que hay y uno tiene que ser como consciente de qué lee, de dónde se nutre esa información. Y a veces cuando vienen preguntas tan así de qué pensás de esto concreto, voy a las fuentes de esto, como bueno, pero ¿de dónde viene la palabra, no? ¿Cuál era el concepto de esa palabra? Y desde ahí, ¿cómo lo aplico en el día a día? Y en este momento me encuentro en este proceso, siendo incluso emprendedora y teniendo una startup que se dedica a esto, como decir, bueno, la sostenibilidad es mi momento de reflexión, de tomar conciencia, de estar atenta, de hacer preguntas que quizás a veces incomodan, pero saber qué hay del otro lado, ¿no? Desde el ámbito que sea. Y desde la regeneración me pasa que es como, lo veo como, bueno, ya lo paso a la acción. La próxima vez puedo mejorar mi decisión a la hora de tomar, eh, perdón, de vuelta a la oración. A la hora de tomar una decisión, mejoro en la acción, ¿no? Y cómo quiero dejar eso, qué quiero aportar para que eso mejore. Y no que quede solo en la parte de, bueno, reflexionamos, intercambiamos opiniones, pero no hay una acción, no hay un hecho concreto, no hay una responsabilidad mía, ¿no? En esa acción. Y creo que es lo más importante hoy por hoy, hacernos cargo. Eso es una frase muy argentina, pero sería como ser responsables de nuestras acciones. No, nosotros también decimos hacerse cargo, así que la entendemos Ah, eso está bueno. perfecto. Así Esa, que, perfecto. y es lo que propone Metanoia también, o sea, de pasar esa acción, y si bien nos queda, como nuestro inicio es la reflexión, es como esa reflexión lleva a una acción distinta, ¿no? Como justamente lo que tú estás diciendo. Y para seguir en esa línea, ¿cuál crees que es el cambio más urgente que necesitamos como humanidad? Wow, humanidad se me hace muy grande, tengo que confesar. Se me hace como una palabra como muy gigante y creo que siguiendo la misma línea, necesitamos el cambio de tomar conciencia, de frenar, de entender que somos humanos, creo que eso es lo principal, y que esa humanidad es finita, nadie es forever and ever o la infinidad, no, somos el aquí en este tiempo, y creo que esa parte se ha olvidado un poco, ¿no? Y que estamos volviendo a esa raíz, como a cómo lo hacían los abuelos, cómo se hacía antes, cómo la tecnología puede mejorar eh, actividades, trabajos, acciones, lo que sea, pero siendo como el respeto a los tiempos, a los procesos, como decimos, me siento como en un momento de, prefiero ir lento y con conciencia y con reflexión y con ver qué va sucediendo a subirme a una vorágine que no sé a dónde me va a llevar. Creo que estoy en ese quiebre, que es bastante complejo. No me voy a hacer la cena acá de soy zen, no. Ustedes me conocen, soy súper intensa, voy, vengo y demás, pero en este momento
siento que como humanidad, como sociedad o como comunidad más cercana, que es donde realmente puedo aportar y ir y venir en los diálogos y en los idas y vueltas, me gusta compartir esto de hey, y si frenamos y si pensamos por qué, el para qué y no tanto La la pausa demanda metanoia externa. que decimos nosotros. Claro, total. Creo que eso es lo que le Sí, puedo aportar a la comunidad, ¿no? Al hacernos responsables, creo que es súper importante. Porque si no, importante esa pausa, claro. Ese claro, quiebre, porque perdona, no que pasa para después. exactamente, si no el piloto automático está súper bien seteado en el sistema. Vivimos en un sistema que funciona muy bien. El tema Totalmente, es el problema es para como, después, no ¿para es ahora. qué? ¿Para qué Exacto, funciona? Claro. ¿Qué estamos sosteniendo con el sistema actual? Y ese quiebre, esa pausa, esa crisis, creo que es lo que... Es ahí la madre del cordero, como se dice en el campo. Hay parte un poco el donde, ok, de qué vamos a ser parte como humano, como humanidad, como agarrando un poco la pregunta gigante. Todas estas son preguntas gigantescas que, como te decía la Dani, nosotros no tienen respuesta correcta, ni tampoco tienen equivocada, ni tampoco tienen respuesta. Pero claro, permiten divagar en torno a qué estamos construyendo como comunidad, como hábitats humanos, etcétera, etcétera. Así que es un buen total. cambio esa urgencia por parar, por ese freno, por repensar, por entrar en crisis. Eh, está bueno. Sí, o hasta incluso para cerrarlo ahí, como yo me sé inquieta, intensa, si quiero algo o una idea, la necesito hacer ya, y tengo esa urgencia, ¿no? Pero ser consciente de qué tipo de urgencia tengo y por qué es una urgencia, llegado el caso, pero no ir en esto en piloto automático y no como, en Argentina se dice como pasarle la bola al otro, como bueno, no es mi responsabilidad, el que viene atrás lo arregla, o el que viene después se hará cargo, y es como, no, de lo mucho o poco que nos queda acá, hagámonos cargo que va a haber una Sol, un Mau y un Dani del futuro que va a querer encontrar algo mejor, o por Oye, lo y menos dentro de este enjambre de acción, de intensidad, de reflexiones por la que nos estáis contando, ¿cuál de esas crees que podría llevarnos a avanzar hacia un ecosistema más sostenible y armonioso? ¿Cómo crees que podríamos empujarnos? creo que hoy por hoy es hacerse preguntas, real. Creo que hoy por hoy es empezar a preguntarse más y no dar todo tan por sentado, Mm. como esto funciona así y ya está, no tiene cambio, esto funcionó durante años de este modo. Y, y por qué, y para qué. Y ahí creo que el último tiempo estoy demasiado modo preguntas y a veces noto que incomoda porque es ¿por qué pregunta tanto? Y es porque necesito entender si esto que funciona de este modo es porque realmente funciona así o porque nadie en el medio dijo, hey, frenemos y veamos si lo podemos mejorar, si lo podemos hacer de otro modo. Eh, entonces creo que lo que plantean ustedes como esa pausa metanoia o el espacio de reflexión o el preguntar, volver a eso, a, no sé, conectarse como quizás con el niño, si uno quiere decirlo, o a la parte salúdica, de preguntar, ¿y por Mm. qué? ¿Y para qué? Yo creo que es Claro, ¿qué pasó Me parece conectar, acá? clave. sí, y es conectar un poco también lo que hemos repetido y vamos a seguir repitiendo de la importancia de ser curioso, ¿no? De Totalmente. tener esa perspectiva de curiosidad en vez de juicio, ¿no? Como, ¿cómo puedo ver esto desde ahí, desde indagar, desde explorar, ¿no? De las emociones, los pensamientos, y por eso decíamos que la primera R es la reflexión para nosotros, ¿no? Como si no parte de ahí, desde ese ejercicio reflexivo de Mm. curiosidad, ¿no? Como que después se cae, creo, como que no se puede sostener, siento, si no parte de esa reflexión de qué hace sentido para ti, qué no, y creo que está súper bien hacerse todo el tipo de preguntas posibles. Coincido plenamente ese es el contacto que estoy como teniendo o empecé a tener desde el lado esto que era la sostenibilidad, que era el impacto, el por qué existe, por qué se empezó a hablar. Me parece que en la urgencia del contexto mundial que hay, que se sabe de sobra, estamos en este momento de, bueno, me parece que ya no se puede mirar para otro lado, que como seres humanos ya no puedes hacer
oídos sordos o mirar la vista en otro punto. Es como, ya te diste cuenta. Ahora, bueno, ¿qué podés hacer? Desde lo más micro también, ¿no? Como, por eso a veces digo, como cuando hablamos de sostenibilidad y todo eso, son palabras a veces abrumadoras. Y quizás es más dentro de mi día a día, ¿qué puedo aportar a mi persona para mejorar y qué le aporto a la comunidad cercana, sea familia, amigos, compañero de trabajo, la vecina? No sé, desde ese lugar lo voy experimentando No, y viviendo. fundamental. O sea, la regeneración cuando no es local, No es. no es, Claro. no es, por muchas razones y por mucho, hay mucha literatura al respecto, pero cerrar con lo que estáis diciendo, con lo que estás diciendo, creo que es el epicentro un poco del paradigma. Ok, ¿y ahora qué viene? ¿Ahora qué hacemos? Ahora, Sí, total. Y ahí Claro, me gusta que para pasar a la pregunta que viene, ese sea el paraguas, ¿no? Y que es una pregunta que para el común de nuestros invitados es la más extraña, pero para ti, Sol, no lo es. Así que eso me gusta, que ya para ti a ver, resuena y no es nuevo, así que si nos puedes compartir, ¿cómo tú te reconoces naturaleza? esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Creo. Te Sí, sí, dije que por me siento eso. una hormiga. Sí. Me siento una hormiga, no sé cómo explicarlo. Quizás que por momentos observo la inmensidad de lo que me rodea, de ser, por ejemplo, bueno, me mudé a Málaga, por ejemplo, entonces recorrer Málaga, pero es esa sentirme pequeña y que la ciudad y es como la hormiga que recorre sus túneles y sus cositas que hace, que no sé bien qué es porque no soy experta, pero me reconozco así como esa pequeñez y desde esa pequeñez de ser hormiga lo he como pensado y reflexionado y a veces divago conmigo misma y es como, hasta me gusta el concepto que tienen las hormigas, de que trabajan en equipo, una va, investiga, vuelve, le trae la información a la otra hace, como que hasta me parece hermoso el modo en el que tienen su propia colonia de hormigas, ¿será? Eh, pueblo de hormigas. Pero me reconozco en ese lugar, como hay momentos del día, incluso el día a día, inconscientemente, no es que voy, como repito, no es que soy un ser zen y va por la vida, no estoy en eso, o sea, no estoy en ese momento, ¿no? Pero sí me pasa que hay momentos en los que observo y digo, wow, qué grande esto y yo qué pequeña. No sé si es por mi estatura, que puede ser también, pero a veces como, no sé, la inmensidad desde la ciudad misma, que a veces miro los edificios son enormes y digo, ok, esto es muy grande, como salir tener la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, que esto también es como lo hemos hablado un montón, como tenemos que decir, tenemos que salir a la naturaleza. Eso ya es como frase que a mí ahora ya cuenta empieza a mucho eso ya, sonar claro. raro, claro, como ¿tengo que salir a la naturaleza o soy parte de la naturaleza? ¿no? Sí, me Como acuerdo de esta conversación con la Sol de cuando yo le dije que todo es naturaleza, ¿no? O sea, de dónde estás, de todo, y que no eso de salir, claro, ese el ordenador que estás utilizando ahora viene de la naturaleza, o sea, nada deja de ser naturaleza, No, no hay escapatoria. no hay No es escapatoria, claro. ¿no? Y Me hay diste gente, el ejemplo para de que muchos la naturaleza está allá afuera, y es como, claro, ¿cómo hacemos ese cambio que no, que todo es naturaleza? a mí me Oye, diste el esta ejemplo de que sección, el móvil era un fósil y que era un dinosaurio y yo me quedé así como, nunca lo había razonado y eso creo que es lo que digo, me parece que como cambio a nivel humanidad es empezar a razonar de dónde viene todo, dónde estamos, uy, qué qué hacemos. fundamental es el track record de los... o sea, Claro, el que estáis tocando tiene directa relación con la selva, no sé, con los chimpancés, con muchos... total. Sí. Hoy esta sección, Dani, deberíamos hacer como un video de respuestas de la gente. Es como tan Un mix, misceláneo. un mix. Claro, no vi venir la hormiga. Te lo cuento. No lo vi venir. Hay muchos tipos de No lo respuestas, viste, ¿eh? eso es Hay muy muchos tipos, bueno. pero sí, soy una hormiga, total. Oye, Sol, y cuéntanos cómo ha sido tu proceso personal, profesional, en breve, o sea, dentro de esta misma conversación de sostenibilidad, regeneración, naturaleza, ¿Cómo llegaste a ¿cómo ha eso? sido tu proceso? Claro, ¿cómo llegaste a estas preguntas, o quizá a esta instancia de tu vida, de darte cuenta que
que necesita estas preguntas. Bien, voy a ser honesta y espero que se entienda el contexto, pero fue por la pandemia. Entiendo que cada uno tuvo una experiencia muy personal con ese contexto que había, y a mí personalmente lo tomé como, bueno, lo único que puedo hacer en este momento es hacerme cargo de mí y de qué hago en esta vida, un poco así, ¿no? Como tirando frases muy filosóficas grandes, pero real fue como, bueno, es momento de no hacer nada y que esa nada sea productiva. Y esa fue la clave, creo. O sea, como empezar a entender que había, por ejemplo, hábitos de consumo que habían empezado pre-pandemia, pero que venían desde una inquietud interna que capaz que no tenían nombre y apellido o no se sabía de dónde, y empecé, no sé, descubrí algún podcast, algún programa en YouTube o algo que empezaban a hablar, ¿no? O empezaban a hablar para mí. Vamos a entendernos, capaz que vengo súper retrasada en tiempos y demás, pero el proceso fue ese, fue como encontrarme con un montón de tiempo disponible que antes no había tenido o que no me había permitido tener, esa es otra pregunta, en la cual empecé a escuchar y a indagar y a saber de toda esta cantidad de preguntas que tenía quizás internas, o ser consciente de, ok, esto lo empecé a hacer antes, pero quizás lo había empezado a hacer porque una amiga tenía un emprendimiento y la quería ayudar a mi amiga y me enganché con tal actividad, ¿no? O algún hábito de consumo. Y después empezar a entender que había detrás todo un mundo por explorar para mí, y ahí fue como que empecé a indagar y decir también, bueno, en esto de qué aporto yo como profesional a esto que cada vez lo siento más alineado a mi persona, a mi modo de vivir dentro del contexto que tengo. Vivo en una ciudad, entonces eso también, como ser muy consciente de qué tipo de sostenibilidad, o soy sostenible o no si vivo en una ciudad, ¿no? Como esas preguntas súper opuestas. Y fue desde ahí. En el medio se dio que conocí un proyecto, bueno, una empresa que hablaba de sostenibilidad desde otro lugar. Después eso me llevó a conocer a Dani y a tener charlas muy largas por Zoom en ese momento, en las cuales nos teníamos que reunir para definir una tarea y quizás estábamos una hora hablando. Y fue desde ahí que empecé como a integrarlo, y de ahí, spoiler alert, porque esto tiene que ver con Mao, hablar del propósito, de por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, por qué lo quiero hacer, qué me mueve de esto, ¿no? ¿Qué me resuena? ¿Qué me hace ruido? Desde ese lugar. Bien, me quedo con esa última frase para darle pie al siguiente bloque, que vamos a entrar de una en este tema, así que cerraste perfecto tú el bloque de nuestro rinconcito Metanoia. Y sí, ha sido lindo también como colaborarte en ese camino de hablar de distintos conceptos, de paradigmas, de que Metanoia sea un aporte y una inspiración también para eso, y como esa como alimento a la curiosidad. Así que me alegras de escucharlo en tu camino. Así que bueno, terminamos el rinconcito Metanoia, gracias. Nos vamos con la canción Me and Bobby McGee de Janis Joplin y ya regresamos. No se vayan. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang
From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole. One day of near Salinas long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy down when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da da la da da da, la da da la da Bobby, yeah. La da la 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 la, la da 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 da, la 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 Bobby, yeah. La da da, la da da la da la da da. La da da la da da la da. Hey, now Bobby, Lorna, Bobby McGee, yeah. Lorna, 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 Lorna. Hey, now Bobby, Lorna, Bobby McGee, yeah. Now when I call him my lover, call him my man, I said I call him my lover, did the best I can, come on. And the Bobby, Lord, and the Bobby McGee, yeah. Lorna, 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 Lorna. Hey, 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 Bobby McGee, Lord. Hey, 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 Bobby McGee. Seguimos nuestra entrevista con Sol. Ahora comenzamos con las preguntas sobre el podcast co-creado con Metanoia. Sol, ¿cómo surge la idea de hacer el podcast Cambio y Huella enfocado al emprendimiento de impacto positivo? Con una idea loca. Del momento cero creo que fue como una idea mutua, viene desde el lado de Metanoia, de que querían explorar la parte más como cultural, entiendo, desde una necesidad que tenía Mau, y nos lo propusieron a Hobbies y nos pareció sumamente interesante y divertido explorar esa posibilidad, ¿no? De usar la experiencia mutua de ser emprendedores, unos radicados en Chile, otros en Argentina, ahora en Europa, haciendo un mix, y desde esas inquietudes, y que en algunas eran diferentes, en otras compartíamos lo mismo, pero creo sobre todo que lo que nos motivaba era como el explorar, el crear un podcast que mezcle temas diversos desde la experiencia propia. Creo que eso fue la motivación principal. Son buenas las ideas locas. Total, Sí, siempre. que antigua esa pregunta, como que Sí, se me no hizo sé, como un montón de tiempo atrás, porque ahora será ya un año y medio, por ejemplo, desde que empezamos esto, y claro, fue totalmente una inquietud, canalizar inquietud y la apertura de cada uno de las personas del equipo en
explorar. No sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que hay Vamos, que ir. Sí, pero vamos. claro. Ahora estamos Oye, más Sol, encaminados. cuéntanos, ¿qué entendemos por proyectos con impacto positivo? Interesante. Eh, Esta es tu área desde, chica ya. sí, desde hobbies y desde mi, digamos, área profesional, inquietudes profesionales, pienso en impacto positivo desde el lugar de ser conscientes qué quiero generarle a quizás al público, desde público, habla, dígase, comunidad, mis compañeros de equipo alrededor, como qué beneficio les puedo aportar, qué mejora, por qué estoy queriendo hacer este proyecto, ¿no? Porque muchas veces tenemos inquietudes personales que dicen, wow, esto puede ser una súper idea, quiero ir a trabajar, no sé, a tal comunidad o quiero hacer esto, pero perdemos de vista principalmente el saber si esa comunidad, ese colectivo, esas personas realmente tienen esa misma inquietud, tienen esa necesidad, ¿no? Entonces, para mí enfocarse y pensar el impacto positivo tiene primera instancia saber si el lugar en el que voy a ir a trabajar, en el caso como pueden ser los proyectos en los que trabaja Hobbies, que involucra a comunidades, que involucra a colectivos que muchas veces son vulnerables, realmente tienen esa necesidad. Nosotros podemos tener unas ideas hermosas, pero si no vamos y realmente corroboramos, chequeamos y tenemos ese intercambio, lo que nosotros podemos considerar impacto positivo puede derivar en algo que no lo teníamos ni en cuenta, porque en realidad la persona que va a ser el usuario, el beneficiario último, es el que realmente tiene como que levantarte el pulgar y decirte, sí, va por ahí, me va a generar un beneficio, me vas a aportar algo distinto, y va desde esa concepción lo tenemos, como siempre el corroborar nuestra idea, nuestra hipótesis con quién va a ser el usuario final dentro de ese proyecto, para que realmente lo vea él, ¿no? Como desde el lenguaje, las herramientas que se van a utilizar, la actividad, el por qué, el para qué, siempre Creo que involucrándolo. también o sea, también en el mundo corporativo, o sea, a nivel de negocio, es interesante contraponerlo con lo que es impacto negativo, ¿no? O sea, tener un Total. negocio en que genera un daño en el medio ambiente, en que no considera sus comunidades, en que la empresa no trabaja internamente en su cultura organizacional, o sea, ¿cuál es el impacto negativo? Entonces es más fácil entender lo que sería un impacto positivo en ese nivel, pero también está que el impacto como neutro, o sea, el net zero, por ejemplo, esto de no hagamos mal, y creo que a nivel corporativo es interesante esta propuesta de ir, lo que decías tú, de generar un beneficio mayor, y creo que el concepto clave ahí es el valor compartido. ¿Cómo generamos un beneficio no solo a los inversionistas, a los fundadores, y a los que están como liderando una empresa, sino a todos sus stakeholders, a todos los que están involucrados, ¿no? A la comunidad, al territorio, a los trabajadores, eso es lo que estás como contando tú. Entonces, eso me parece súper interesante como transformación a nivel de empresa, de emprendimiento, de startup. Y ahí me gustaría preguntarte, Total. entendiendo eso, ¿qué rol cumple el propósito si queremos generar impacto positivo? ¿Y qué entiendes por propósito? También está interesante saber. Entiendo por propósito hoy por hoy que esté alineado quizás decírtelo así, como mis sueños, mis anhelos personales con la visión mía de futuro profesional, ¿no? Como a dónde quiero llegar, dónde quiero trabajar, qué quiero hacer. Eh, no sé, como últimamente esta palabra que la trabajamos mucho en un proyecto era como el legado, ¿no? Como siempre uno piensa el legado como esto mismo, las grandes empresas, los famosos o grandes personajes. Pero si nos ponemos a pensar en esto que venimos hablando, de la sostenibilidad, que es la regeneración, el ser conscientes, el ser responsables, creo que todos dejamos huella en alguien y nunca quizás dimensionamos que estamos dejándole una marca, una huella simplemente a la persona al lado, no estoy ni siquiera yendo a lo macro, ¿no?
Entonces, para mí el propósito hoy por hoy tiene que ver con esto, qué tipo de camino profesional y personal quiero transitar dentro de mi vida. Y si siento que están alineados, el trabajo para mí es un disfrute. El trabajo para mí es como un juego y no tengo miedo de decir que para mí el trabajo es un juego, porque ahí entra la creatividad, entra lo espontáneo, entra el contacto con el otro y estar abierto a qué te dice el otro o no, como quizás dejar de lado esta rigidez que nos enseñaron o nos inculcaron de cuando sos profesional tenés que ser rígido dentro de esta cajita y no pensar en nada más. Y si estamos pensando en impacto positivo, estamos pensando en sostenibilidad, estamos pensando en regeneración, tenemos que pensar más allá. Porque si no, no estamos haciendo nada y quedamos quizás más en lo conocido como greenwash o demás. Entonces, para mí el propósito es fundamental para que no sea, sobre todo ser coherente, que siempre lo repito, es como, sé coherente, sé honesto. Lo planteaste recién. Podés tener una startup que tiene un impacto negativo y en algún punto todos tenemos una huella negativa a nivel sostenibilidad. Y está bien también hacerse cargo, también está bien reconocerlo y no sentir quizás vergüenza por eso, pero sí es verdad que si lo ves y sos consciente de eso, decir, bueno, ¿qué puedo hacer en pos de una mejora? ¿Qué puedo aportar para mejorar? Entonces me parece que ahí es también ese cambio de humanidad, ¿no? El hacernos responsables, me viene desde ahí. Y para mí el propósito hoy por hoy en las startups tiene que ver con esto, de podés ser, hablando como hablo así siempre a lo más material, podés ser la mejor startup del mundo en sostenibilidad y si vos no te lo crees, si vos no sos consciente de eso, va a llegar un momento en que se te va a acabar el hilo, digamos, ¿no? Como va a llegar un momento en el que no te va a importar más nada, que no lo vas a poder mantener en el tiempo. Entonces, eso que me parece que es clave, si no tenemos alineado nuestro estilo de vida, nuestro propósito personal o qué queremos a nivel personal con lo que buscamos, queremos, anhelamos a nivel profesional, me parece que siempre va a ser como una pelea, una lucha, y nunca vamos a pasar a tener un trabajo de disfrute, sea el que sea. No necesariamente es solo el que es emprendedor y se anima a emprender. Me parece que también ese balance lo puede tener alguien que decide trabajar en una corporación, y eso también está bien. Oye, Soli, creo que ahí ya me sumo de una a la siguiente pregunta porque estáis dando todo el pie. ¿Cómo cambia un proyecto cuando está conectado con su propósito? Creo que es fundamental la motivación, la voluntad, el saber que hay algo que te sí, voy a decir lo que te motiva, como el motor, digamos. Porque si lo hablo desde nuestra experiencia como emprendedoras con IVA, por ejemplo, los proyectos que hemos empezado en Argentina siempre tuvieron un propósito y era como, bueno, no pasa nada, empecemos, sigámoslo, remémoslo y mantengámoslo. Quizás en ese momento, cuando empezamos hace 10 años atrás, no hablábamos de propósito y era algo más como no, me gusta, me motiva, me mantiene activa. Y eso para mí es parte de lo que hoy se habla de propósito. Era como, ¿por qué? Porque estábamos pensando más allá, estábamos pensando eh, en qué bueno darles lugar a los emprendedores de diseño en tal espacio, o qué bueno que pueda haber más muestras autogestivas de fotografía. En ese momento venían desde ahí y hoy para nosotras es el motor, es como, no importa si voy a tardar 6, 7 meses o un año y medio. Yo sé que Oye, lo y voy en a tu hacer y lo experiencia, va a estar. perdón, en tu experiencia en estos casos, ¿ustedes han podido ver, así como sentir o incluso medir cómo agarran un proyecto que tal vez no tenía su propósito claro y cae en otro, o sea, se transforma en el proceso que ustedes hacen su asesoría, por ejemplo? O Sí. sea, Lo ¿en hemos dónde se siente eso dentro de un proyecto o una empresa? Lo vemos sobre todo en la voluntad y en la voluntad de mantener ese proyecto. ¿Por qué te levantás a la mañana? ¿Por qué tenés otra reunión a las 10 de la noche porque no hay otro hueco? ¿Por qué quizás es festivo en un lugar y vos decís, no, voy a trabajar 2 horas? Lo hemos visto sobre todo con los artistas que trabajamos,
que cuando logran poner en palabras cuál es ese propósito que tienen como artistas, que no es fácil, nosotros trabajamos mucho con artistas y los artistas, eso creo que es otro capítulo aparte, pero vamos a centrarnos acá en el propósito. Una vez que logran poner en palabras concretas cuál es el propósito por el cual son artistas, son profesionales del arte, empiezan a pensarlo desde otro lugar, por ejemplo, tener un modelo de negocio, pensar en sostenibilidad, pensar en impacto, pensar en qué tipo de exposición quieren. Entonces, realmente se transforma. Y después con otro tipo de emprendedores que hemos trabajado dentro de la industria creativa o incluso hemos tenido contactos por fuera de la industria creativa, pero que no están conectados con ese propósito, se pierde de vista quizás el big picture, ¿no? Como, no, estoy acá encerrado trabajando, y cuando les brindamos herramientas o otra visión te pusiste a pensar en, por ejemplo, en la cadena de valor de la producción, que ese artesano que le compraste tal producto le generó un impacto económico, gastó dinero en su comunidad y eso da una inyección y le mostrás todo ese proceso. Es como un momento de quiebre que está buenísimo porque es como, ok, entonces todo lo que tengo dentro de mi emprendimiento lo puedo ver desde otro lugar que ya tiene un impacto o un beneficio tanto hacia adentro como hacia afuera. Y ahí, en ese proceso que te decía Mao, o sea, de entender el propósito y todo, y que han trabajado, o sea, tú decías, hobbies lo tienes tú con IVA, por si que de repente escuchan que sale IVA y no sepan Total. quién es, ¿no? Que dijeron, dije, uy, no la Sí. hemos nombrado. Y No, la cofundadora de Hobbies es fotógrafa y desde ahí, bueno, tenemos un camino recorrido. por eso, y ustedes están en Argentina, nosotros estamos en España, hemos tenido emprendedores de distintas partes, el programa, el podcast de Cambio y Huella es Total. de experiencias de entre emprendedores, y ahí me gustaría preguntarte si has visto o qué diferencias realmente has visto entre la cultura emprendedora latinoamericana y la europea. Interesante la pregunta y voy a tratar de ser concreta. Creo que el emprendimiento en Latinoamérica nace desde una necesidad. Puede ser diferente porque cada país tiene una realidad diferente, ¿no? Entonces ahí entra lo sociocultural que me encanta y me apasiona, pero para ser más concreta. Pero en Latinoamérica nace más quizás de una necesidad, una urgencia, y hay algo clave que es que por más que vos tengas el mejor modelo de negocio, tengas la mejor idea, nosotros en Latinoamérica vamos siempre con esta inestabilidad y aprendemos a trabajar con esa inestabilidad y desarrollás una startup en la inestabilidad. Entonces todo el tiempo te mantiene creativo, te mantiene en lo que se ahora innovación o cómo hago para lograr el objetivo, no puedo ir por este camino recto, tengo que encontrar este modo, el B, C, D, llegás hasta el Z hasta que lo lográs. En el medio sí o sí tenés que generar alianzas y tenés que compartir tu idea con el de al lado para poder lograr ese objetivo. Entonces me parece que esa inestabilidad que tiene Latinoamérica genera un ambiente de emprendimiento creativo, de que no hay miedo al emprender en algún punto. Es ¿por qué no? Si, digamos, hablando mal y pronto es como peor de lo que estoy no voy a estar. Claro, Bueno, uno emprendamos está y curado de veamos. espanto, como Claro, decimos en Chile. Totalmente. Quizás el emprendedor que está en Europa tiene un contexto de estabilidad que le genere, que hace, desde mi humilde percepción y de lo que he ido trabajando, hace que tenga un poco más de miedo, reticencia a la hora de la inestabilidad que tiene un emprendedor. Entonces, hacen un modelo de negocio, buscan la forma y es más lineal. Y donde esa línea un poquito se desvía, le genera totalmente como una gran crisis. Y ahí es donde las veces que hemos trabajado, les aportamos con bueno, la crisis es una oportunidad. Saquemos a flote todas las herramientas que tengas. Porque uno nunca sabe por qué herramienta interna puede tener que quizás no está ni siquiera ligada con la profesión, pero te sirve para resolver un problema, un challenge y demás. Y me parece que esa es la gran diferencia. O sea, el emprendedor europeo planifica, desarrolla su startup, su emprendimiento, su proyecto en una estabilidad tal que quizás
necesita ese empujón extra hacia la creatividad, hacia el no sentir miedo cuando algo no sale como lo tenía previsto y planeado. Están como en ese proceso. Cuando creo que en Latinoamérica, digamos, la inestabilidad lleva a continua evolución y cambio y tener la creatividad dentro de los negocios para mantenerlos a flote. Oye, Sol, ya que nos estás planteando como desde el contexto de cada uno de estos, me paso ahí a preguntar cuál sería como el primer paso, por ejemplo, para comenzar o para darle un twist a un proyecto y entrar en el camino del impacto positivo, este impacto responsable e involucrado. Me gustó, solo para comentar, me gustó mucho cuando respondías que lo del impacto positivo tiene más relación con involucrarse, con conocer la realidad efectiva de lo que está pasando más allá que con un buenismo o lo que todos entendemos por lo que es positivo y bueno. Creo que Total. estar ahí es entender, y también lo comentaba, como los stakeholders o este ecosistema, entenderlo desde como adentro eh, y hacerse y tomar acción o ser responsable de eso. Creo que ahí fui como descargando apuntes, como ahí está lo positivo, más allá de si es bueno o malo o cualquier tipo de carga, como más cultural, de lo que entendemos como positivo culturalmente hablando. Claro. Pero bueno, eso y ahora vuelvo a la pregunta, ¿cuál sería el primer paso? Porque tú dirías como, ahora quiero impacto positivo para mi proyecto, vamos por acá. Me parece que el primer paso empieza por entender, empieza desde el hacerse cargo. ¿Dónde te imaginás real que querés llegar como profesional? Y no tenerle miedo a esa parte de decirlo en voz alta, de quiero llegar a tal lado, quiero lograr esto, porque me parece que para realmente tener alineado un propósito a tu emprendimiento, a tu vida personal, también tenés que tener como esa meca, ese norte, ¿no? Como, y si no lo tenés, quizás hacerte esa pregunta de, ¿realmente qué quiero lograr con esto? Obviamente que la parte económica siempre está, nadie está diciendo que no, porque si no ya estamos hablando de otro que siempre se hace esa salvedad, como si el objetivo final no fuera lo económico, ya hablamos de asociaciones, ONG, otro tipo, fundaciones, otro tipo de organizaciones. Pero si vos te estás planteando tener una startup, un emprendimiento, o mismo dentro de tu empresa, lo económico siempre está. Eso es fundamental. Pero me parece que la pregunta es esta, como bueno, lo económico está, pero ¿cómo voy a generar ese dinero? Y dentro de cómo genero ese dinero, ¿qué decisiones tomo desde adentro de la organización hacia afuera? Y cómo esas decisiones me van a llevar a lograr mi meta personal y profesional, ¿no? Como esto, volvemos a lo mismo, a las preguntas, como realmente esta decisión es honesta conmigo, es honesta con los valores de la empresa, de la startup, o la estoy haciendo porque, no sé, es una tendencia, todo el mundo lo hace, yo lo quiero hacer porque creo que me va a llevar a tal lugar. Me parece que nace todo de estar muy consciente uno de qué es lo que quiere como persona, qué es lo que quiere como profesional y eso cómo se traduce a un modelo de negocio. Claro, ahí volvemos a que quizá el primer paso es reflexionar, ¿no? Es la de Es que reflexionar, totalmente. eso, el primer paso que es, y que es una pregunta súper difícil, o sea, lo digo sin yo tenerlo claro incluso, así como ese de ¿qué quiero? ¿No? ¿Cómo lo quiero? Como, ¿dónde se ve eso? ¿Qué tipo de trabajo eso? ¿Qué tipo de proyecto refleja eso? Que me va a hacer sentir alineada, que va a sentir que estoy resonando con lo que voy haciendo día a día y de ahí lo que... No es fácil, ¿eh? No, totalmente digo que no es fácil, pero me parece que empieza por hacer esa lluvia de ideas de dónde quiero trabajar, dónde quiero llegar o... Y me parece que de ahí es esa mi investigación que decía Mau de involucrarse con el ecosistema, ¿no? Como que voy a hacer este proyecto, ¿dónde? ¿Con quiénes? ¿No? ¿Lo necesitan o no? Como esas preguntas que decías tú me parece clave. Y también me gustaría preguntarte más en específico, ¿cómo se puede integrar realmente el propósito en un modelo de negocio? ¿Cómo se ve eso? Como uno con versus uno sin. Principalmente en los valores, en la misión y en la visión. Para mí ahí está el core, es como la famosa propuesta de valor dentro del modelo Canva. Porque vuelvo a lo que dije antes, va a llegar un momento en el que si vos no sos honesto y transparente con esa propuesta de valor que nace de uno, porque también hay que, quizás esta salvedad, no sé si la habíamos hecho o no, pero cuando uno es emprendedor,
No es que tengo un, no sé, un traje o hay otra Sol que es la emprendedora y le toco un botón, sale y hace emprendedora. Es la misma que está acá en la radio con ustedes, la misma que sale quizás con los amigos, es la misma persona. Entonces, ahí es, me parece, esa coherencia de la que siempre hablamos nosotras en Joyce, como obviamente que uno se va a adaptar al contexto y demás, pero si no está esa coherencia de que a mí me motiva algo y eso lo transformo a negocio y lo pongo en la propuesta de valor, va a llegar un momento en el que o me voy a agotar, no voy a querer saber nada, o la gente que es mi consumidor, que es mi cliente, que es mi usuario, se va a dar cuenta de esto es puro humo, como se dice en Argentina. No, si pregunto de más, no hay sustento, no hay de dónde agarrarlo. Entonces me parece que una propuesta de valor honesta es estar alineado con ese propósito de qué me motiva, por qué emprendí. Emprendí por lo económico, perfecto. Pero ¿qué quiero lograr a nivel social? Y si no quiero pensarlo a nivel social porque me abrumo, es qué quiero lograr con, mismo con mi socia, si empecé con alguien, o qué quiero mejorar conmigo mismo de mi contexto, que eso puede ser social también, ¿no? Empezando adentro hacia afuera. Y en lo ambiental puede ser preguntarse, decir, bueno, ¿qué tipo de decisiones puedo tomar que por lo menos no sean negativas? Lo que hablabas y lo que pusiste sobre la mesa. Si es neutro o es persistente, pero por lo menos ser consciente, decir, bueno, reduzco esta mínima acción. No sé, reduzco el plástico, voy a la reunión en bicicleta, que a veces la gente es como, ah, eso es obvio. No, no es tan obvio. No es tan No, obvio. para También me nada. parece clave No, eso, para no dar nada. por obvio nada, no dar por verdad, verdad absoluta de que todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando hacemos esas preguntas de qué es lo que veo yo para la sostenibilidad y cómo lo aplico a los proyectos de triple impacto que nosotros diseñamos, a mí a veces me pasa como, ah, pero esta conexión era obvia y la persona del otro lado me dice, no, no lo había pensado así. Entonces ahí también entender que para el otro no es obvio y que todo el tiempo es un ida y vuelta. Sí, Y total, que y ese creo ida y que es vuelta es súper lo rico. importante estar en eso de no aspirar a esa perfección, sino lo mejor que se puede, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en las condiciones que estoy y en el momento en Totalmente. el que estoy ahora? Porque claro, en un futuro te va increíble, puedes hacer una evaluación de impacto y bla, 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 pero hoy, ¿qué puedes hacer? Bueno, no imprimir papel, lo que sea, tú, son un montón de cosas de tu alcance. Entonces me parece muy bien tu respuesta de eso, de tener esa conciencia, como me quedo con tus respuestas de reflexión, de preguntas, de conciencia, de responsabilidad, ¿no? Y de partir por ahí, de hacer ese proceso de indagación interna, ¿no? Así de... Que eh, creo que 100% va por ahí, y perdón, para unirte ahí, es ninguna acción es chiquita, también hay que entender eso, es no me voy a comparar con Sun Sostenibilidad, que es una macro corporación de sostenibilidad, soy una startup, somos dos personas, nos autogestionamos, entonces en ese contexto, ¿cuáles son las mejores decisiones que puedo tomar? Entonces también entender esto como no, no tanto la comparación para sentirte menos, sino quizás un, ok, ¿cuál es la empresa ideal para mí dentro de mi área? Me encantaría llegar a tal, pero ¿qué puedo hacer hoy? Y ninguna acción es chiquitita, porque creo que esa es la parte que el cliente, usuario, seguidor, cuando vayas creciendo, va a ver que, ah, mira, al principio no imprimía papel, pero ahora lo evolucionó con esta acción o con otro. Entonces, tenés de dónde nace y hacia dónde voy. Oye, Sol, ya que estás tocando el tema de la escala, poniéndolo en contexto de este podcast, el tema del emprendimiento, hemos hablado de empresas que son dos socios, tres socios, o sea, que están empezando a hacer estas preguntas grandes por primera vez, que un poco también el contexto del podcast, digámoslo, el Total. contexto de audiencia público. ¿Qué consejo, en tu experiencia, en lo que has visto, en los casos, crees que puede ser para esta escala de proyectos y de empresas? Que se puede empezar a hacer para medir este impacto positivo. Claro, porque las grandes mediciones para una empresa gigantesca, uno va a contratar una consultora y te sacan un reporte gigantesco. En una empresa que está empezando o que son pocas personas que no tienen mucho como recursos para hacer una consultoría en torno a esto, sino que cómo podríamos partir midiendo impacto positivo de una startup. Impacto positivo. Me parece principalmente
que hay que ponerle una acción a ese impacto positivo. Una acción basada sí, una acción, un verbo, ¿no? Como, ok, ¿qué quiero medir? Y entonces te van a decir no, o como decimos nosotros, voy a poner el caso de nosotros, como el visibilizar, concientizar, educar, así como súper grandes. Ok, pero ¿cómo lo mido? Nosotras lo medimos particularmente en decir, ok, si vamos a una reunión, por ejemplo, tenemos como 2 o 3 preguntas que son muy nuestras, muy a lo Sol e Iva, y que se las hacemos a la otra persona, ¿no? A la otra persona. Y si la otra persona nos responde así, es como, bueno, ok, quizás ahí el impacto positivo no fue tan directo, tan grande, porque ya conocía la palabra, o conocía la teoría o demás. Pero si nos dice, no tengo idea, nosotros lo ponemos como check. Te impacté porque te hice pensar, te hice reflexionar, te motivé a que googlees algo, ¿no? Y nos está pasando ahora como ejemplo concreto y práctico. Claro, son 2 o 3 preguntas muy nuestras, que me parece que eso también es lo rico, como encontrarle el propio lenguaje a lo que uno promueve o está desarrollando, ¿no? Y hoy por hoy tiene que ver mucho con nuestro statement de slow business, slow social media, y lo estamos viendo en esto, en que con clientes que tenemos, es como, ¿pero de qué va esto? Como, no entiendo, ¿no? Y esas preguntas nosotros las chequeamos como, ok, impactamos positivamente en concientizar. Ese es el primer paso, en visibilizar que hay otro modo de generar modelos de negocio. Después, siempre San Google puede colaborar en darnos números de cómo podemos, por ejemplo, simple, podés googlear como papel igual a árboles. Es algo sencillo, lo googleaste, entonces, si vos tenés tu política de no impresión, automáticamente podés decir, bueno, yo en un año tengo esta cantidad de ahorro de toneladas de papel que equivalen a X cantidad de árboles. Pero es que es necesario establecer esos KPI, ¿no? Como cuáles son los números que te van a hacer una referencia, como en los distintos ámbitos. O sea, yo recomendaría de ver esos ámbitos de acción, ámbitos de social, económico, cultural, ambiental, interno, gobernanza, o sea, establecer cuáles son importantes para ti, comunidad, localidad, etcétera, y ver cuáles son esos números que te van a poder permitir ver un avance o no, como es muy, lo que decías tú, muy relativo al tamaño de una empresa, al ámbito de una empresa en sí misma, al sector. Entonces creo que si es una empresa chiquitita es ver eso, lo que decías tú, de ayudarte con Google o ver eso y hacerte las preguntas y ver dónde está generando ese impacto, no solo para no hacer daño en eso, sino cómo eso puede generar algo mejor. Y te voy cortando, Rose, me extraña la Rose. ¿Dónde está Rose? Sol, porque el tiempo vuela y ya se nos va, así que para ir cerrando, nos pasa siempre, en que esto uno piensa que le queda para un montón y en verdad ya se fue. Me gustaría preguntarle a los dos, de hecho, ya que ha sido co-creado el podcast y ha sido un proceso de 1 año y medio, como decía Mau, de estar haciendo esto en conjunto y que ya vio la luz, ya está ahí afuera y lo pueden escuchar. En 1 o 2 frases que cada uno me dijeran, ¿cuál creen que es realmente el impacto que puede tener un podcast como Cambio y Huella? ¿Mau, vas vos o yo? Voy. Vale. Es medio simpático porque también se conecta con de dónde nace esto. Salió entre medio en la conversación que no es fácil hacerse estas preguntas, sobre todo emprendiendo. Fue a propósito del contexto latinoamericano, donde, claro, o el contexto europeo, donde efectivamente como el estándar de vida no apremia tanto en la mayoría de los casos como el latinoamericano. Entonces, claro, de repente empezar a hacerse preguntas grandes es fregado, difícil. Y este podcast, un poco como en su génesis está en el acompañar, en el ofrecer la experiencia fracasada de usar las herramientas clásicas del emprendimiento, saber la resiliencia que tiene el 200% de los emprendimientos que existen, de reinventarse, de reinventar la herramienta, de parchar la herramienta, de convertirla en otra cosa, de que la carta GAN no funcionó y fracasó porque le entró agua al bote.
ok, se parcha con esta otra herramienta y de a poco ir construyendo estos relatos entre emprendedores para emprendedores, que vayan contando la experiencia y vayan contando no sé, acompañándose en esta frustración gigantesca de emprender, pero tanto gratificante y que finalmente, nada, es para llorar de emoción, poder realmente hacer un impacto positivo. Bien, Sol. Yo voy a ir con la frase de no hay fracaso que por bien no venga. Me parece que es clave entender que si sos emprendedor, quizás van a ser más las piedras en el camino y los fracasos que los éxitos directos. Entonces, en Cambio Huella lo que buscamos es motivar, compartir nuestra propia experiencia, pero no vendiendo que todo es color de rosas, sino esto mismo que decía Mau, como cómo lo solucionamos, cómo fue nuestra experiencia, tanto la nuestra como la de los invitados, y me parece clave que el mismo nombre lo dice, que es dejarles una huella, dejar un granito de arena en el que nos escuche y aportarles algo que haga como un mini clic, al menos, para nosotros eso ya va a ser un impacto positivo, el generar el clic de, esa reacción. Yo muchas veces pienso en qué tipo de reacción va a tener esa persona con los proyectos, el diseño, y muchas veces digo, si la otra persona hace como un, no lo había pensado, listo, estoy como en paz con ese diseño de proyecto o búsqueda del impacto positivo. Y en este caso creo que Cambio Huella comparte eso, cómo empezamos como emprendedores, cómo queremos crecer como profesionales, y sobre todo haciendo como comunidad, entender que la competencia no existe en realidad, que cada uno es único en su modo y en su negocio y que y le aporta al conjunto. Me encanta, y escuchándolo a los dos, yo hago mi propio resumen y creo que Cambio y Huella es un podcast que realmente pone en valor fracasar. Como que normalmente ha sido un tabú y creo que ponerle un valor y verle la oportunidad que trae es súper importante, y el sentirse escuchado, el sentirse conectado a otros, el que, a mí también me pasó eso, ¿no? Lo que decíamos de valorar la experiencia del otro, su curva de aprendizaje, y poder inspirarse en otras historias. Creo que ese es un gran aporte que tiene Cambio y Huella. Así que gracias a ambos y a Nati también, que ha sido parte del proceso de crear un podcast como este, y espero con ansias escuchar los siguientes capítulos. Así que muchas gracias, Sol, por estar hoy con nosotros. Gracias. Y poder también motivar a quienes nos están escuchando a hacerse esas preguntas, porque hay veces que no es necesario que estén relacionadas al negocio, al emprendimiento, a un proyecto, sino a uno mismo, ¿no? De cómo estamos nosotros con nuestra vida, con nuestro propio, cómo sabemos cuál es el propósito, se lo han cuestionado, se los dejo como tarea metanoia para la casa, como ¿alguna vez se han preguntado cuál es su propio propósito en la vida? Y cómo eso está relacionado con el trabajo. Así que gracias, Mau, gracias, Sol. Nosotros Gracias. nos vemos, porque ya se nos acabó el tiempo. Así que nos vemos el otro lunes, como todos los lunes, aquí en Efecto Metanoia por TX Plus. Y los vamos a dejar con la canción All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Y que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao. Adiós, gracias.